Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde. Soy Miguel Guerrero y estoy, como siempre, encantadísimo de poder conversar con ustedes en la tarde de hoy. Como en otras tardes, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde hasta las 5. Bueno, yo quisiera referirme en el día de hoy a un tema que yo creo que merece prestarse la atención debida y tiene que ver con uno de los errores que más comúnmente suelen cometer los gobiernos en la República Dominicana, y yo que he sido testigo de la mayoría de los acontecimientos políticos, sociales y de cualquier otra naturaleza que han tenido lugar en el ámbito nacional desde 1966 a la fecha. Yo puedo decir que es un error común a todos los gobiernos que ha tenido el país a lo largo de ese prolongado periodo constitucional. Me refiero a la tendencia a autoengañarse. Y eso es una señal evidente del autoengaño. Cuando los gobiernos comienzan a dar señales de autoengaño, cuando comienzan a ver las cosas de una manera distinta como la ve el resto de la población, es una clara y imbatible o inconfundible señal de que el gobierno ha caído en una especie de barrena. Es decir, cuando un avión pierde, cuando está volando un avión y de pronto pierde el piloto el control y el avión se descontrola, el avión cae en barrena hasta que llega al suelo y se desintegra. Yo creo que es un error que el gobierno dominicano debe cuidarse. Y yo no lo digo como una especie de apoyo o porque me interese particularmente que el gobierno no se autoengañe o no cometa un error. Lo digo simplemente porque el país está viviendo un momento muy difícil. Y como todo momento difícil requiere de una atención franca y objetiva de la realidad social y política en que se vive, cuando un gobierno no entiende esa situación y tiende a autoengañarse en virtud de sus propias mentiras o en su propia ilusión de lo que está haciendo, cuando la propaganda pagada, la promoción política pagada, nubla el entendimiento alrededor del círculo íntimo presidencial, todas las cosas parecen ir marchando bien. Y los presidentes entonces y los líderes políticos de una nación, cuando eso ocurre, es un fenómeno muy peculiar en la historia dominicana y en la historia de muchos de nuestros países, los gobiernos tienden a rechazar cualquier versión totalmente diferente a la visión paradisíaca que ellos tienen de su propia gestión. Eso es sumamente peligroso porque el país está en los albores de un proceso electoral que promete o amenaza con ser un proceso electoral muy, muy ríspido, como lo han sido muchos en el pasado reciente. Pero hay muchas cosas en juego y los antecedentes de este proceso electoral haría que, por muchísimas razones, el desenlace electoral en el 2024 nos retrotraiga a una situación que quizás nosotros pensemos que ha sido superada. Y no lo digo por el triunfo particular de un candidato que ya cumplió su ciclo, y no lo digo tampoco por la posible reelección del gobierno, sea con este presidente o con cualquier otro candidato del partido oficialista, sino también por la posibilidad de que un partido que fue desalojado del poder en el 2020 en situaciones muy raras y en situaciones evidentes muy difíciles, que ha sido sometido a una situación de calvario muy evidente y muy álgida, creo que eso crea condiciones para que el proceso electoral no sea todo lo amigable y tranquilo que el pueblo dominicano desearía en las circunstancias actuales. Porque cuando yo hablo, por ejemplo, de que el gobierno tiende a autoengañarse, que es un fenómeno común a todos los gobiernos anteriores, y este lo ha llevado a un extremo quizás sin precedentes, eso quiere decir que el gobierno está ciego y el gobierno está negado tácitamente a observar una realidad y actuar conforme a la realidad que realmente existe.
Yo siempre he dicho, y esto parece una letanía en mis labios ya, y ya no, y no es el momento adecuado, porque eso siempre yo he hecho una reflexión en cada cambio de gobierno, cuando llega una persona nueva al Palacio Nacional o llega un equipo nuevo al Palacio Nacional. Yo siempre he dicho que lo primero que tiene que cuidarse ese gobierno o ese grupo de personas es asegurarse y entender que el país que conoció en campaña no es el país que va a encontrar cuando suba las escalinatas del Palacio Nacional. Y eso es un ejemplo claro de lo que está pasando. En campaña electoral, el presidente actual tenía una varita mágica para resolver el problema de la delincuencia, el problema de la criminalidad. En 2 años esto será un remanso de paz, dijo. La situación económica, el desempleo desaparecerá, todas esas cosas que lucían imposibles porque los países tienen límites y esos límites son cada día más difíciles de superar cuando abarcan o tienen la extensión de los límites de un país como la República Dominicana. Que no es autosuficiente porque ningún país, ni siquiera los Estados Unidos, son hoy sociedades autárticas. No se pueden valer por sí mismas. Y evidentemente con el fenómeno de la globalización, que es lo que ha estado dominando no solo la economía y el intercambio comercial entre los estados, sino también la política internacional, esa interdependencia que existe entre los países ha cortado la distancia entre uno y otro país por el avance de la tecnología, pero también ha hecho que el contagio, los virus sean más contagiosos que en ningún otro momento en el pasado. Y no lo digo solamente virus que tienen que ver con la salud de la gente, sino también con la salud de la economía, que muchas veces son peores enfermedades que las que sufre el cuerpo humano, porque tienen repercusiones mucho más profundas, abaten el ánimo y prácticamente sumen a los países en el desconcierto y en la miseria y muchas otras cosas que son difíciles de superar. Cuando yo hablo de lo negativo que resulta para este país en este momento, el fenómeno del autoengaño en que evidentemente se encuentra inmerso el presidente de la República y el círculo íntimo a su alrededor, y muchos incluso empresarios dominicanos que se supone tienen una visión mucho más amplia de la realidad, porque no se circunscriben al manejo de las finanzas públicas, sino que tienen un contacto más directo con el mundo exterior en relación con la calidad o la naturaleza de los negocios que dominan o que controlan o de los que viven. Entonces yo creo que ese es un error fundamental y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por salir de ese autoengaño. Porque el problema es que las políticas de comunicación, y eso lo hemos visto con mucha preocupación, yo lo he visto con mucha preocupación durante lo que va de la administración del cambio. Esa política de comunicación no va dirigida y no está sido concebida ni diseñada ni ejecutada, mucho menos, para acercar o reducir el distanciamiento que normalmente existe entre una gran parte de la población y las autoridades del país. Por razones diversas que a veces son ajenas totalmente a la voluntad y al deseo de las autoridades. Porque yo creo, francamente, yo que conozco al presidente, que llegué a tratarlo con cierta intimidad, con cierta confianza, iba a decir intimidad, eso tiene otra connotación, ¿no? Pero con cierta confianza y cierto acercamiento, y sé que es un hombre, es un tipo de buenos sentimientos, yo creo que él ha quedado anegado en esa impresión. Y ha creído realmente que la política de comunicación lo acerca más a la población dominicana y le permite vender más o mostrar más lo que realmente se propone hacer. Y ha sido todo lo contrario, porque esa política de comunicación lo que ha provocado es nublar la atmósfera y dificultar el entendimiento con la población, porque todo está bien y todo lo que está haciendo es la maravilla. Aquí había una tienda que estaba en la calle Mella, en la avenida Mella,
un poco más arriba del cuartel de bomberos, que se llamaba La Maravilla de Dindo. Y en La Maravilla de Dindo usted podía conseguir cualquier cosa. Entonces, esto no es La Maravilla de Dindo, ni la Casa de los Cuadritos, que estaba en una esquina antes y casi prácticamente frente a los bomberos, que era donde se vendían los útiles deportivos, la tienda de venta de útiles deportivos más importante que tenía entonces la capital dominicana, cuando la capital dominicana era un pequeño villorrio en comparación con lo que es ahora. Entonces, yo digo que esa política de comunicación le ha pintado un cuadro general de la situación general del país, confuso e irreal al gobierno dominicano. Y lo hemos visto cada vez que el presidente habla en el tema de la seguridad. A mí me sorprende realmente que con tantas personas capacitadas a su alrededor, y él mismo, yo creo que el presidente no es una persona de malas intenciones, él quisiera hacerlo. ¿Qué presidente no quisiera hacerlo bien? No creo que haya existido un presidente que haya subido a ese puesto y haya luchado por ganarse ese privilegio de dirigir un país con el propósito de arruinar el país. Pensar eso o imaginárselo debe ser un acto demencial. Pero yo creo que el presidente quiere hacerlo bien. Como todos los que han pasado por ahí quieren hacerlo bien. Unos lo han logrado, otros no tanto, otros han fracasado y otros ni siquiera han podido dar un salto. Y entonces esa política de comunicación, donde todo está bien, donde las estadísticas le dicen al presidente, estadísticas que nadie sabe de dónde salen, le dicen al presidente que la criminalidad está en descenso. Bueno, lo primero es que ya debió haber desaparecido, porque él prometió reducirle más de un 50% en los 2 primeros años, ya van 3, prácticamente van 3, pero hay que darle tiempo al tiempo. Pero si el presidente se autoengaña y quiere que todo es un marcha esplendorosamente bien, yo creo que le va a resultar más difícil de lo que realmente es conseguir que sus objetivos se cumplan. Y yo creo que el presidente debe despertar en eso. El país está inmerso en una situación muy delicada. No solamente por el alto costo de la vida, que cada día parece más agudo, sino por el nivel de inseguridad. Y yo creo que esos son dos de los elementos más o menos, o de las 2 facetas más negativas de esta administración. Y insisto, yo no creo que el gobierno haya hecho nada para que la criminalidad se incremente, pero no ha hecho lo que debió haber hecho para que la criminalidad llegara a los límites que más o menos tolerables. Y mientras el presidente está diciendo que los índices de criminalidad han descendido por muchísimas razones, porque las estadísticas así lo indican, todos los días las redes están llenas de imágenes y de videos y de quejas de gente que cae abatida por la ráfaga leve de un delincuente, o es objeto de un atraco, como el de una pobre señora que se le robaron 2,000 pesos que necesitaba para cubrir una necesidad realmente fundamental en su hogar, y esa pobre mujer estaba llorando. La asaltaron en plena luz del día, en una esquina, incluso en una esquina donde había agentes de seguridad y donde la gente circulaba libremente, porque ya la impunidad ha llegado y actúan con tanta libertad y con tanta impunidad los delincuentes, que ya pueden darse el lujo de actuar a cualquier hora del día en cualquier sitio. Y la criminalidad no va a los grandes bolsillos, no afecta y corroe la tranquilidad de las familias pudientes, aunque evidentemente el sistema y el ambiente general afecta y llega hasta ahí. Pero la criminalidad es pura ratería aquí en el país. Está en la calle todos los días, en las aceras, en los almacenes, en los puestos de venta de comida, en las calles, en los taxis, en todos los sitios está. En la estación del metro, en cualquier lugar. Ya no hay un lugar seguro. Entonces, cuando la gente escucha la versión oficial, incluso al más alto nivel, como es la voz del presidente, que debería ser una voz de absoluto
y total aceptación y respeto, la gente reacciona y reacciona con irritación. Porque si usted si usted abre un periódico, escucha una emisora de radio y lee o ve un programa de televisión, ve al presidente o a una alta figura del gobierno o a una autoridad policial o militar diciendo que todo está bien, que la criminalidad está siendo combatida eficazmente, la gente ve eso con irritación. Y la gente puede llegar incluso a pensar que se está burlando de ella. Y que eso es inaceptable. Eso es un tema. Eso es un tema que yo creo que el gobierno tiene que considerar. Y yo no lo digo como una crítica. Bueno, es una crítica, evidentemente, pero no lo digo con el afán de fuñir, como dicen los dominicanos. Porque no me interesa eso. Yo tengo miedo de salir a la calle. A veces yo pienso mucho sentarme como lo agradable que sería, por ejemplo, uno poder una tarde cualquiera, en medio del calor del verano, o al atardecer, o en una noche fresca en el malecón, sentarse en la terraza, no en el interior de un restaurante, a tomar algo, a comer algo, a compartir con su familia, con sus hijos, con los amigos, oír una buena tonada musical y todo eso. Pero la gente tiene miedo de hacerlo porque vienen unos motoristas, se paran ahí, sacan una pistola, se llevan todo y no pasa nada. Se van a sí mismos. Y si usted hace algún amago de resistencia, usted sabe que su vida corre peligro. Y que usted puede pasar de un ser viviente que esté compartiendo con sus hijos, ser una flor de invernadero. Convertirse en una flor de invernadero y va directamente a una fosa. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hablarle con sinceridad al país. Yo creo que es mejor, yo creo que el gobierno que el pueblo sería más comprensible si se le hablara con la sinceridad. El gobierno tiene que admitir sus errores, porque la admisión de un error a tiempo evita que ese error tenga repercusiones más allá de lo que el error mismo significa. Y yo creo que esa es un remedio que en otros países ha dado resultados. Porque en una sociedad abierta como la dominicana, donde los medios de comunicación afortunadamente actúan con plena o relativa libertad, y el número y la tendencia a la autocensura es mucho menor que los intentos de censura encubierta a través, por ejemplo, de la publicidad, la supresión de la publicidad, no te dejo entrar al lugar y todas esas cosas que han sido práctica común a lo largo de la historia política nacional, que todo el mundo sabe y que todos los partidos políticos la han practicado. El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista, el PRD, lo que hoy es hoy Fuerza del Pueblo cuando era PLD. Y todos los partidos lo han usado eso. Y todo el mundo lo admite como un pago y un costo de la democracia. Con un costo de la democracia, porque ¿qué esperemos? No podemos evitarlo. Los dominicanos, usted ni yo podemos evitarlo, entonces tenemos que aceptarlo como un precio justo, si se quiere, entre comillas, a pagar por la vida de relativa tranquilidad que a pesar de todo vivimos y que nos permite trabajar y llevar adelante algunos de nuestros planes y hacernos la vida a nuestro alrededor felices, es decir, en compañía de nuestros hijos y de los seres queridos, ir al trabajo y ganarnos el pan de cada día con honradez y con tranquilidad y sosiego. Yo creo que esos son elementos fundamentales. La política de comunicación de un gobierno, la comunicación como política de Estado debe estar al servicio del buen gobierno. Es decir, reducir los distanciamientos que existan entre el gobierno y el pueblo y preservar y garantizar a lo máximo, hasta donde sea posible, el derecho de ese pueblo o derecho del pueblo a estar de vida y a tiempo bien informado de cuánto hace, pero también de cuánto no hace el gobierno. Esa es la magia
de una correcta política de comunicación oficial. El acercamiento, procurar el acercamiento. Yo noto con mucha desolación, con mucha, incluso con algún dejo de frustración, que hay un alejamiento y cada día la distancia se hace más difícil y razón por la cual el mensaje que se comunica no llega. Porque el trecho es muy largo, porque el acercamiento, lejos de reducirse, la distancia, lejos de reducirse, se ha extendido. ¿Por qué? Porque habla un idioma que es difícil de entender porque no pinta y no describe, ni dibuja, ni fotografía, ni radiografía la realidad existente. Porque el problema es que hay que entender que la realidad es cambiante. Esta mañana, quizás mi realidad o algunas de las cosas que me concernían o que yo vi a mi alrededor no son en este momento lo que eran esta mañana, porque la realidad cambia permanentemente. La realidad cambia permanentemente y eso a veces no lo percibe los diseñadores de la política de comunicación de un gobierno, que creen que esa política no debe ser diseñada ni ejecutada para servirle al pueblo y promover un acercamiento y una relación amistosa y una relación fructífera entre las partes, sino también para crear la impresión de que todo está bien y que el país vive en una especie de paraíso. Cosa que yo he dicho muchas veces y he escrito, que esa visión paradisíaca de la sociedad dominicana no es totalmente extraña y no es totalmente falsa. Y déjenme decirle por qué. Porque en el paraíso creado por Dios no había electricidad, no había vivienda y había una escasez terrible de alimentos, lo que motivó que Adán se subiera a un árbol y probara una fruta perdida, y ahí el paraíso cambió totalmente. De manera pues que aquí lo que desea el pueblo dominicano realmente es que haya las cosas elementales para que la gente pueda vivir tranquila, en paz consigo mismo y con esperanza de que la situación pudiera mejorar en el futuro, a pesar de todas las adversidades y todas las limitaciones que sabemos que todo gobierno en la República Dominicana tiene que encarar y tiene que enfrentar. Bueno, si me lo permiten, yo voy a hacer una breve pausa y regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros. Les estaría muy agradecido si nos conceden ese privilegio cuando regresemos después de esta pausa aquí en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM.